Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado destituir de sus cargos y consignar a los alcaldes de Paraíso en Tabasco, Coacalco en el Estado de México y de Tlacotepec en Puebla por el incumplimiento de diversas sentencias. También a los regidores y síndicos que integran el cabildo de estos ayuntamientos. Los presidentes municipales destituidos son Bernardo Barranda Ruiz, emanado del PRD por incumplir un laudo laboral, el priista Erwin Javier Castelán Enríquez de Coacalco y Pablo Pérez Maceda de Tlacotepec, este último emanado de un partido con registro local, Pacto Social de Integración. En diciembre pasado fue separado del cargo el jefe de delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno, también del PRD, por negarse a indemnizar y a reinstalar a una trabajadora que ganó un juicio de amparo. ¿Qué decir de este viraje en las sentencias de la Suprema Corte? Para analizar este tema nos acompaña Saúl López Noriega, investigador del CIDE y nuestro experto en materia de judicial y en particular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Saúl, ¿cómo estás? Bien, Leo. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, no quiero sesgar mi opinión, porque yo tengo una opinión al respecto, pero ¿tú cómo ves estas decisiones de la Corte? Dura, que una Corte destituya a una autoridad elegida por el pueblo. Así es. Bueno, creo que me parece bien, creo que habría que ver cada caso, digamos, algunos presidentes municipales y algunas autoridades que han sido destituidas o que se les ha ordenado la destitución, pues arguyen que es excesivo, que sí cumplieron la sentencia o que la cumplieron en la parte principal. Inclusive en el caso de Cuernavaca, que también se había ordenado la destitución del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, se detuvo porque el municipio de Cuernavaca metió una controversia constitucional hace unos días. Ellos empezaron a decir que más bien el único que puede quitar al presidente municipal es el Congreso del Estado. Que también, digamos, yo creo que no, yo creo que justamente la Corte lo está haciendo de manera correcta. Pero más allá de eso y cada caso particular, creo que esto lo que hace la Corte es poner en el foco de la opinión pública un tema súper relevante que es el cumplimiento de las sentencias. En muchas ocasiones criticamos o celebramos sentencias de la Corte, pero eso, digamos, es una norma jurídica y falta que aterrice en la realidad y luego es muy complicado que aterricen en la realidad. Entonces creo que esto lo está poniendo en la discusión de, bueno, pues es que hay muchas sentencias que luego no se cumplen, no les hacen caso y pues en principio la Constitución le da la posibilidad a la Corte de que cuando hay un desacato, cuando hay un cumplimiento injustificado, porque también hay que subrayar esto, que si la autoridad responsable considera que pues, está siendo complicado cumplir la sentencia y avisa a la Suprema Corte de que justamente ofrece argumentos para ampliar el plazo de cumplimiento, la Corte puede decir, ok, tienes razón, esto ya se complicó y demás. Aquí se trata en principio de incumplimientos injustificados y creo que la Corte hace bien, digamos, porque hay un, digamos, de todos los casos que resuelve la Corte al año, controversias, acciones y demás que tienen sus características, un buen porcentaje son estas cosas que se le conocen como incidentes de inejecución de las sentencias. Sí. En términos prácticos implica, hay un problema porque la sentencia de la Corte no se está cumpliendo por la autoridad responsable y entonces las personas que demandaron y que fueron beneficiadas por esa sentencia alzan la mano y dicen, oigan, pues, gracias por la sentencia, pero ahora tengo la bronca de que no se está cumpliendo o la autoridad no la está cumpliendo, ¿no? Ahora, déjame preguntarte, ¿hay un precedente? ¿Hay precedentes en cortes anteriores de destitución de autoridades elegidas por parte de la Suprema Corte? Sí, digamos, hubo una época como en el 2005, 2006, donde la Suprema Corte empezó a resolver muchísimos temas sobre municipios o temas relacionados a nivel municipal. Y entiendo, si bien recuerdo, hubo un caso, si no recuerdo bien si en Cintalapa, pero fue un municipio de Chiapas, donde se hizo por primera vez esta cuestión de la destitución. Luego también hubo otra época donde con el gobierno de Brad, donde la Corte empezó a empaquetar muchos casos de incumplimiento y en uno de esos casos inclusive estaba eventualmente la destitución del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México. Anunció eso la Corte y antes de empezar a resolverlo cumplió inmediatamente esa autoridad y muchas otras más. Sí. Digamos, es algo que ya ha hecho la Corte. Ahora lo está haciendo, digamos, ahora la característica es que en muy poco tiempo, en prácticamente 6, 8 meses, ha habido varias destituciones y demás. Y creo que eso, digamos, está muy bien porque el impacto de las sentencias es algo súper relevante, Leo. Digamos, hay aspectos instrumentales de las sentencias, hay aspectos simbólicos de las sentencias y creo que lo que está haciendo la Corte es muy relevante. Ahora, hay algo que creo que es importante ir analizando caso por caso, porque también en ocasiones las sentencias de los tribunales
pueden estar planteadas o diseñadas de tal manera que hacen muy complicado cumplirlas, porque desconocen la realidad donde se va a cumplir. Pongo un ejemplo que no es de la Corte, pero es de un tribunal constitucional mexicano, que es el Tribunal Electoral. Hubo una sentencia respecto a temas de equidad de género en el municipio de Chenaló, Chiapas, y ha sido una sentencia que no se ha podido cumplir porque justamente la situación ahí así es muy complicada. Digamos, no necesariamente estoy diciendo que el Tribunal Electoral en ese caso hizo una mala sentencia, pero si uno voltea a ver la circunstancia, los conflictos que está habiendo étnicos, religiosos en los altos de Chiapas actualmente, esa sentencia es inviable de cumplir, como justamente la realidad lo ha demostrado. De hecho, muchas de estas sentencias he visto tienen que ver con cuestiones laborales. Así es. Y bueno, pues puede llegar un presidente municipal y decir, oye, tenemos este laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje que dice que tenemos que pagarle 150 millones de pesos a tantos empleados. Y el presidente municipal puede decir, oye, pues está muy bien, pero no hay lana, no tengo dinero. ¿Qué pasa en ese sentido? Que era uno de los argumentos, por ejemplo, cuando también el caso de Monreal, el anterior, aquí en Cuauhtémoc. En la Cuauhtémoc, en la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, era uno de los argumentos. Porque normalmente estos juicios no se inician con el presidente municipal o el delegado que está siendo destituido o cuya destitución está en juego. Son juicios largos, juicios laborales, se iniciaron desde antes. Normalmente como autoridad uno dice, pues yo no quiero pagar eso. Yo quiero enviárselo al siguiente y que él asuma la responsabilidad. O peor, no tiene dinero. O en este caso, no tengo dinero. Claro. ¿no? Pues allí empieza un problema. En sentido estricto, pues él tiene que cumplir, digamos, ¿no? Puede haber, ese creo que podría ser una justificación para decir, no puedo cumplir ahorita, vamos a hacer un esquema de pagos tal vez, esa podría ser una solución. Y creo que la Corte ha mostrado flexibilidad en ese sentido. O sea, sí se puede llegar a un acuerdo, Por supuesto, pero tiene que demostrar, digamos, la autoridad responsable, la voluntad y que no hay dinero justamente, o que pagar eso en una sola emisión, digamos, desbalancea, digamos, las finanzas o la tesorería del municipio en cuestión. Ahora, déjame preguntarte, porque esto me viene a la mente el tema del desafuero de López Obrador. Así es. Yo, si no mal recuerdo, a López Obrador lo acusaban de no ejecutar una sentencia, si no mal recuerdo, de amparo en el tema de los encinos famosos, ¿te acuerdas, no? Ahora, en ese caso, ¿podría la Corte destituir a una autoridad, digamos, ya de otro nivel, gobernadores e incluso presidente de la República por inejecución de sentencia? Habría que ver, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, sí. ¿por qué tuvieron que desaforar primero a López Obrador para cumplirle esos? ¿No? Creo que en principio, digamos, es algo muy delicado justamente. Digamos, en principio, cuando vemos a presidentes municipales, lo celebramos, tú lo celebraste mucho. Sí, yo lo celebré y ahorita digo mis argumentos. Pero creo que la clave aquí es ver la correa de responsabilidad administrativa respecto al acto en concreto o la omisión en concreto que está afectando a un gobernado. No necesariamente, digamos, el hecho de que, o sea, no necesariamente hay que incluir al gobernador para efectos de cumplir con una sentencia. O sea, puede ser que el gobernador haya dado la orden, se cumpla, y empieza a bajar esa decisión, digamos, y puede ser que el problema esté en otro cargo de mucho menor nivel. Pero el hecho es que el gobierno de López Obrador, cuando gobernaba aquí el Distrito Federal, entonces Distrito Federal, no cumplió con esa sentencia. Exacto. Es correcto. Pero de unos terrenos que habían sido, recordarás, expropiados, en fin, ¿no? Pero justo como los gobiernos, los estados, los municipios son, digamos, si bien es cierto que parecieran que ser un ente monolítico, lo cierto es que no, lo cierto es que están disgregados en diferentes responsabilidades y demás. Por eso creo que es muy relevante considerar, bueno, en sentido estricto el gobierno no ha cumplido, ¿ok? Pero la responsabilidad de destitución es una persona muy puntual, un cargo muy puntual, y hay que revisar quién en ese proceso administrativo de cumplir o no cumplir es el que ha faltado justamente y demás. Digamos, porque en ese sentido, bajo esa lógica, lo que puede hacer el personal administrativo de algún gobierno de más ínfimo nivel podría ser podría llegar hasta al presidente de la República, a un jefe de gobierno y demás, lo cual no es la lógica de la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos. Y eso me lleva al artículo 107, que es el que faculta a la Corte para destituir autoridades. Así es. ¿Hasta dónde llega hasta dónde pueden estirar, digamos?
¿Hay algún precedente? ¿Hay claridad al respecto? Claramente pueden ser para presidentes municipales, ya lo vimos, y para el ayuntamiento. Exacto. ¿Pero se puede llevar más allá? Pues hay dos líneas. Creo el artículo que mencionas no dice nada al respecto. Digamos, creo que en principio, en sentido estricto normativo, podría dar para más. Justamente, digamos, ir subiendo a cargos más relevantes en términos políticos, pero justo el gran dique o el gran obstáculo es, como podría ser la sentencia que impulsó el ministro Saldívar respecto a la publicidad gubernamental, de que le pide al Congreso que legisle. Bueno, yo quiero ver el momento en el que no cumpla, el 30 de abril es el que tiene que cumplir, cuando concluye este periodo de sesiones que va a iniciar en febrero. Yo no veo cómo pueda destituir. En principio, todos son reemplazables por omisión. Puede haber algunas fracciones decir, bueno, es que yo quise, pero la otra fracción no cumplió. No, bueno, y el Congreso puede decir, pues no logramos mayoría. Exactamente. O sea, lo que la Corte está diciendo es, lo está obligando a formar una mayoría, y el Congreso a lo mejor dice, pues no nos pusimos de acuerdo. Y no hay ningún ¿Y qué pasa? Pues es una crisis constitucional eso. Exactamente. ¿No? Yo, digamos, si bien me gusta esa sentencia del ministro Saldívar, creo que más allá de la cuestión técnica jurídica, toca un tema muy relevante, que es el tema de la publicidad gubernamental. Creo que si no sale bien eso, digamos, si los legisladores dicen, pues no vamos a legislar o no pudimos legislar, y es algo, digamos, grave, porque deslegitima la posición de la Corte. Más allá del argumento jurídico. Porque tendrían que empezar a correr, digamos, a coordinadores parlamentarios lo cual no va a suceder, o a mesa directiva. Bueno, yo pienso que no, el músculo, la legitimidad de la Corte no le da para eso. Es que eso es lo que te digo, sí le da para quitar autoridades municipales, pero para ya el Congreso Federal quizá no, para gobernadores ya no, ya ni se diga presidente de la República. Y, digamos, eso puede ser un riesgo en el sentido de levantar tan alto la puntería, las miras, y no lograr tener esa efectividad en caso de que no cumpla el Congreso, pues queda muy mal el árbitro, porque es como en un partido de... Pero queda muy mal, pero por otro lado queda muy bien, porque a mí me gustó la sentencia de la propaganda oficial, porque le está ordenando al Congreso que cumpla su obligación que está en la Constitución. O sea, finalmente hay o sea, la Constitución dice que ellos debieron de haber legislado en esa materia, y ellos incumplieron con la Constitución. Entonces aquí está viendo el garante de la Constitución, es la Suprema Corte, diciéndole, oye, cumple lo que dice la Constitución. A mí me parece que eso en un régimen de pesos y contrapesos es importantísimo. No, sin duda, ahí estamos de acuerdo, pero la parte final es clave, porque es como en un árbitro, en un partido, en un juego, si le dice a los jugadores que están cometiendo omisiones, que tienen que realizar ciertas cuestiones y demás, y cuando continúan con esas omisiones no es capaz de expulsarlos, el mensaje, hay un mensaje pedagógico que es, pues entonces las omisiones no pasa nada. Pero entonces lo que estás diciendo es que la Corte sí tiene que sacar la tarjeta roja. El problema es que el jugador dice, pues no me salgo del campo. A ver qué pasa. Pues sácame ven acá y sácame coactivamente, físicamente. Y demás. Bueno, y la Corte no tiene policía, digamos, no tiene métodos de coacción, para hacer cumplir la ley. Que no los tenga, es justo parte del diseño. Pero el reto que viene es, o sea, si sale una ley, aunque sea una ley medio descafeinada, porque luego ese es otro tema, que cumpla bien con... Pero si sale la ley, pues la Corte habrá ganado una batalla de percepciones y legitimidad, más allá de lo estrictamente jurídico. Y eso es muy relevante. Si no sale esa ley, más allá de lo estrictamente jurídico, la Corte se habrá desinflado un poco, porque pues en un pleito ya político entre dos órganos claves, que el Congreso y la Suprema Corte, el Congreso dice, pues no legislo o no puedo legislar, quiero ver cómo le haces para destituirnos a estos 628 legisladores, que aparte ya están a punto de irse. No, pero pues a ver, sácame la tarjeta roja, ¿no? Ahora, dentro de todo, yo lo decía en mi artículo, que a mí me parece, a mí me gusta mucho lo que está haciendo la Corte, porque sí se está reafirmando como un poder de verdad y un contrapeso, en un momento donde muchos están cuestionando si las instituciones en México son lo suficientemente fuertes para poder enfrentar a un presidente potencialmente más autoritario y caciquil, digamos, ¿no? Y no le quiero poner nombre. Ahí sí no le voy a poner nombre. Todo el mundo sabe, ya sabemos, ¿cómo dice el anuncio? Ya sabes quién. Ya sabes quién. Así es. No, pero en fin, creo que me parece muy importante que la Corte esté dando visos de que se está comportando con un poder de verdad, ¿no? Sí, y sobre todo esto,
hay que saber que en un tribunal constitucional el cumplimiento de las sentencias puede ser relativamente sencillo de conseguir, que es, bueno, se trata de un regidor, es relativamente sencillo, sí, es un órgano colegiado, el ayuntamiento, si lo quitamos, sí, bueno, un presidente municipal no es tan grave, etcétera, sí, pero luego el cumplimiento puede ser mucho más complicado. Hay un caso muy relevante en Colombia que se llama la sentencia T25, que tiene que ver sobre desplazados fruto de la guerrilla y del crimen organizado y demás. Y esa sentencia ha tardado años, o se tardó años en cumplir, porque implicaba una pluralidad de autoridades, implicaba a los desplazados, por supuesto, asociaciones civiles y una serie de personajes y demás, que lo que hizo, ya hay sentencia, pero también estoy consciente de que cumplir esto no puede ser de un día para otro, implica un proceso para darles educación a los niños desplazados, a los padres darle alimentación y una serie de cuestiones, y en un proceso de varios años hizo alguna cosa que los abogados le llaman sentencias interlocutorias, que son como mini sentencias para darle seguimiento a una macro sentencia. Pues eso está bien, pero fíjate el poder de la Corte. Exactamente, ¿no? O sea, y fue una sentencia, por supuesto, como terminás controvertida, hay quien lo critica y demás, pero lo relevante de lo que está haciendo la Corte es decir, bueno, así como este presidente municipal está incumpliendo una obligación, también el Congreso en el tema de demás. Ahora, cumplir esos dos objetivos que en ambas sentencias no es igual, y hay que ir viendo los instrumentos para ir aterrizando los mandatos que establece la Corte en la sentencia. Y hay que irnos haciendo la idea de que esto no es como lo dicen en las escuelas de derecho, de que ya hay sentencia y ya se cambió la realidad. No. Y la Corte hace bien en darle seguimiento y mandar el mensaje de si no cumples y si no lo justificas, con todos los costos que eso puede haber, hay que tratar de hacerlo cumplir, y eso puede llevar a una destitución de un funcionario público, ¿no? Pues interesantísimo este tema, ¿no? O sea, desde el punto de vista jurídico y político, ¿no? O sea, ahora sí que sí es un debate fascinante, ¿no? Y la Corte creo que también lo está haciendo, digamos, no creo que lo esté haciendo de manera discrecional, pero también lo está haciendo porque eso lo apuntala justamente. Sí, y claro, un árbitro debe de tener el olfato para decir, esta batalla está fácil, no justificaron su incumplimiento, lo quito. Lo que viene ahora es, con la del Congreso, vamos a ver si ya tiene ese músculo la Corte para que, aún sin la capacidad jurídica de realmente quitarlo, los legisladores digan, no, bueno, es que esto, la Corte nos dijo que hay que legislar, pues mejor no nos pongamos al tú, vamos a legislar. Pues gracias, Saúl. Muy interesante. Gracias a Saúl, quien es nuestro experto en materia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a una breve pausa y vamos a regresar con el tema, otro tema importantísimo, el tema de la legalización de la marihuana medicinal aquí en México. Regresamos en un momento más.